hacer de otra manera. Inés estaba riendo con su risa sonora, echando su preciosa cabeza hacia atrás. Se reía de lo bien que les había salido su plan, que consistía en dejar en ridículo a la exnovia de Roberto, que en otros tiempos también había sido su mejor amiga. Solo de pensar en aquella vida maravillosa que iba a estrenar, ya estaba disfrutando. Ni siquiera le guardaba rencor a Roberto por haber sido el amante de Adriana, ni por haber pensado en casarse con ella. Al fin y al cabo, Inés se sentía superior a su rival, ya que fue ella la causa de la separación de la pareja. Y ahora, mientras Adriana arrastraba su vida en la soledad, ellos se iban a casar. El hombre estaba sentado en el sillón y al ver a su novia reír pensaba que así era todavía más bella. Había una especie de chispa demoníaca en esa mujer que tanto le atraía. «¿Y qué te parece si la invitamos a la boda?», decía ella. «Le escribimos lo típico, Adriana +1». Inés no paraba de reír y su voz retumbaba con fuerza en las paredes de la espaciosa habitación. ¿Te imaginas cómo va a llorar la pobre cuando sepa que tendrá que ir a la boda sola? Pero con una invitación que exige venir acompañada. Y encima, se trata de la boda de su antigua mejor amiga con su exnovio. Se rió a carcajadas una vez más, y Roberto no podía dejar de admirarla. «Pero hombre, di algo, maldita sea, ¿vamos a invitarla o qué? Di que sí, te juro que será súper divertido. Imagínate, la invitamos a la boda y luego ella está todo el rato llorando al vernos, los dos tan guapos», suplicó Inés, aprovechando que Roberto, cuando se ponía en plan romántico, era capaz de aceptar cualquier cosa que su novia le pidiera. Él se sentó en la cocina para verla escribir un mensaje al coordinador de la boda diciéndole que había que invitar a 2 personas más. En aquel instante se la notaba totalmente feliz. Una sonrisa iluminaba su bella cara. Inés seguía sonriendo. Incluso cuando vio a Roberto parecía estar preocupado por algo. Por dentro a su novio ya le atormentaba el hecho de que esa idea no era tan buena. Además, la forma en que trató a su exnovia no le favorecía en absoluto. Roberto creía en la regla del boomerang. Si él la trató así a esa chica, lo más probable es que algún día también a él le trataran de una forma parecida. Si unía su vida con la de Inés, ese boomerang le duraría el resto de sus días. Roberto se daba cuenta de que podía dar por perdida una vida feliz tan deseada. Pero quería tanto a Inés que estaba dispuesto a perdonarle lo que fuera. Cuando la conoció, ni siquiera pensó que iba a dejar a Adriana por ella. Creyó que todo aquello era un amorío fugaz, que todo terminaría en un abrir y cerrar de ojos y que ni siquiera tendría que cambiar su rutina. Pero parecía como si Inés le hubiera hechizado, y un día él ya no pudo resistir sus encantos. «Qué maliciosa eres, cariño», dijo Roberto sonriendo. «Chicas tan maliciosas como tú deberían ser castigadas». Se levantó y fue a vestirse. Él siguió su hermosa silueta con la mirada. En aquel momento era capaz de dar lo que fuera por posponer indefinidamente la prueba del vestido. Aquellos días, cuanto más se acercaba el día de la boda, más pensaba que no debía casarse. Sus amigos no paraban de decirle que había elegido mal a su novia y cada vez se le hacía más evidente que tenía razón. Inés era muy hermosa, pero al mismo tiempo parecía casi imposible llegar a tener una buena convivencia con ella. Para Inés solo existía una única opinión correcta. Era la suya. Y las opiniones de los demás las rechazaba enseguida. Pero Roberto seguía esperando, como un tonto, que todo iba a cambiar cuando finalmente se casaran. Tal vez después ella se sintiera diferente y en su alma surgiera el deseo de complacer a su esposo. Tal vez se quedara embarazada y se volviera más complaciente. No sabía cómo, pero creía firmemente que tarde o temprano ella podría cambiar por él. Adriana recibió la invitación para la boda mientras estaba en un café con un hombre
con quien se reunió para tratar temas de trabajo. De repente, se puso muy nerviosa. Su mirada cambió. Raúl, que estaba sentado frente a ella, enseguida se dio cuenta de que el mensaje recibido no le prometía nada bueno a su interlocutora. La miró y ella se dio cuenta de que era inevitable tener que compartirlo con él. Mi exnovio, que se va a casar con mi antigua mejor amiga, me invita a su boda. Me acaban de enviar una invitación, +1. Parece que tienen ganas de verme llorar, dijo guardando el teléfono. Raúl vio que esa invitación la hirió en lo más profundo de su ser. Ella se mordió el labio, miró por la ventana y sus pensamientos no tardaron en desconectarse del trabajo. «¿Y si vamos juntos a esa boda?», dijo Raúl con una amplia sonrisa. «Habíamos estudiado juntos, así que ellos me recuerdan perfectamente. ¿Te imaginas sus caras cuando nos presentemos a sus bodas radiantes como nunca? Se van a morir de envidia. Y mientras nosotros simplemente nos vamos a divertir». Ella sonrió y asintió, aunque en realidad no se tomó esa idea en serio. Pensó que Raúl lo decía en broma, pero cuando lo volvió a mirar, se dio cuenta de que no estaba bromeando y que realmente se ofrecía para ir con ella a la boda. A Adriana le gustaba mucho ese Raúl, pero estaba segura de que un hombre tan exitoso como él difícilmente se habría fijado en una chica como ella. Pero ahora, sin duda alguna, al menos se le presentaba una oportunidad de pasar tiempo en su compañía. Quedaron a 1 hora. Se pusieron de acuerdo en cuanto al atuendo para la fiesta, y la conversación volvió a los asuntos laborales. Pero hubo momentos en los que Adriana se distraía, pensando en que iba a pasar tiempo con un hombre que realmente le gustaba. No pensó en su exnovio ni en su antigua mejor amiga. Esa gente ya había dejado de ser importante para ella. Pero cuando regresó a casa, de repente pensó que no tenía que haberlo aceptado. Si Raúl la hubiera invitado a salir sin más, ella habría aceptado encantada, y habría sido mucho mejor que ir a la boda de Roberto e Inés. Al fin y al cabo, ellos se portaron con ella de una forma repugnante. Cuando llegó el día, Adriana no parecía ella misma. Tenía una extraña sensación de que se trataba de su propia boda, y no de la de su exnovio. Encargó el servicio de un especialista en maquillaje que fue a su casa. Luego se puso un elegante y lujoso vestido y ahora parecía una auténtica princesa. Cuando Raúl fue a recogerla con un coche de lujo, se quedó atónito al verla. «Eres tan hermosa», dijo sinceramente, y ella se sonrojó. «Siempre lo has sido, pero hoy es increíble lo hermosa que te has puesto». «Oye, Raúl, para de decir estas cosas, si no pensaré que te has enamorado de mí», se rió Adriana, para ponerle fin a aquel momento tan incómodo. Raúl sonrió, le abrió la puerta y ella se sentó en el asiento del pasajero. Condujeron a través de la ciudad nocturna hasta aquel restaurante en el que se iba a celebrar la parte principal de la ceremonia. La conversación que llevaron por el camino no era para nada sobre el trabajo. Adriana de repente se dio cuenta de lo bien que se sentía al lado de ese hombre, que era un verdadero ícono para ella. Él le sonreía. No paraba de hablar de lo hermosa que la veía y de lo contento que estaba de tener la oportunidad de acompañarla a un lugar donde docenas de personas los iban a ver juntos. Sus confesiones la sorprendieron mucho, pero no quería tomarlas en serio, sabiendo que una vez que las ilusiones se desvanecen, solo queda el sufrimiento. No era tan ingenua como para creer que la vida podía ser color de rosa. Inés y Roberto estaban en la entrada del restaurante, hablando con uno de los invitados, cuando un coche de última marca se acercó al local. Inés abrió la boca. Quedó tan asombrada al ver que del coche salió un viejo conocido, Raúl, y su mejor amiga de antes, que apenas pudo pronunciar una palabra. Solo movía los labios sin dar crédito a sus propios ojos. Un hombre próspero, un coche caro, un vestido de lujo. Inés sintió una envidia atroz al ver esa pareja. Agarró a Roberto por el cuello de su traje, lo arrastró al restaurante y lo llevó al cuarto donde se habían cambiado. «¿Por qué diablos han venido? ¿Por qué me obligan a presenciar todo esto?», gritó Inés
y su voz se oyó por todo el restaurante. Los invitados se quedaron callados escuchando cómo peleaban los recién casados. Y estos gritaban, se insultaban, pero no pudieron llegar a ningún acuerdo. Cuando Inés volvió a salir al pasillo, estaba tan furiosa que pasó de estar pálida a estar colorada en cuestión de segundos. Estaba luchando con la sensación de envidia de la que no lograba deshacerse. Inés volvió a entrar en el cuarto y entonces salió Roberto. Tampoco él estaba feliz de ver que su exnovia había encontrado un admirador tan rico. Se creía que con su aspecto físico de lo más corriente se iba a quedar sola, o como mucho, se iba a casar con un obrero de los que hay tantos. Creo que la invitación fue enviada por error. Quiero que se vayan, dijo Roberto tartamudeando. Raúl sonrió al sentir levemente con la cabeza. Adriana lo tomó del brazo y salieron de la sala. Roberto se acercó a la ventana. Estuvo observando cómo su exnovia se subía a aquel coche caro y notó cómo de repente le dolía el corazón. Ambos esperaban que aquella invitación iba a ser un fuerte golpe para su exnovia y para la antigua mejor amiga de su esposa, pero resultó ser que fue la misma Adriana la que les dio ese golpe, y fue tan duro que arruinó el estado de ánimo de ambos en el día más feliz de su vida. Roberto ya se había dado cuenta de una cosa. Si a su mujer no le importaba montar un escándalo en público, el día de su boda seguramente le esperaba una vida muy difícil. ¿Sabes qué? ¿Qué te parece si nos vamos a un restaurante tú y yo? ¿O es que hoy nos hemos arreglado en vano?, le dijo Raúl a su acompañante con una amplia sonrisa. Iré encantada. Adriana estaba feliz con tal invitación. Aquella velada en el restaurante ya no era un encuentro de pura amistad. Se parecía más a una cita romántica. Tuvieron una cena deliciosa. Luego estuvieron toda la noche paseando en coche por la ciudad llena de luces hasta que salieron a sus afueras. Raúl detuvo el coche en un descampado donde se sentaron abrazados, viendo el amanecer, y ambos se sentían infinitamente felices. ¿Quién hubiera pensado que Inés y Roberto, que solo querían vengarse y hacerle daño a Adriana, en realidad hicieron todo lo posible para hacerla feliz? Y quién sabe, tal vez Adriana y Raúl hubieran llegado a estar juntos si aquella carta no se hubiera enviado. ¡Qué tontos son! Ni se han dado cuenta de que nos han unido a ti y a mí, dijo Raúl sonriendo. Tarde o temprano te habría invitado a salir igual, pero no sabría decir cuándo iba a ser, y ahora me alegro de que todo haya sucedido tan pronto. Adriana apoyó la cabeza en su hombro. Se sentía más feliz que nunca, y él pareció haber oído las preguntas que surgían en la cabeza de ella y ahora las respondía para calmar su ansiedad. La apretó contra su pecho y estaban así sentados, comiendo galletas y viendo salir el sol. No les hacía falta nada más para ser felices. Y en aquel mismo tiempo, Inés y Roberto estaban discutiendo en su apartamento. La boda no salió para nada como habían planificado, y encima, Adriana y Raúl fueron los que echaron a perder el ánimo de Inés por completo. Desde el momento en que aparecieron en la boda, ella ya no pudo volver a estar tranquila. Provocaba un escándalo tras otro, y esto hizo que la paciencia de Roberto se agotara del todo. Exactamente 3 meses después del comienzo de su vida conyugal, Roberto decidió que era hora de que se separaran. Supo de sobra lo que era convivir con Inés, y no solamente compartir cama con ella. Y en ese momento se dio cuenta de lo feliz que era cuando estaba al lado de Adriana. La separación estaba completamente equivocado. Ahora, cuando veía los rostros felices de Adriana y Raúl, apenas podía creer que había dejado escapar su propia felicidad, porque podía haber sido muy feliz con Adriana y ahora seguirían casados. Pero en cambio, enlazó su vida con esa mujer histérica y su matrimonio con ella no duró ni 3 meses.